Bueno, a continuación damos paso a la segunda conferencia. Tengo el placer de darle la bienvenida al doctor arquitecto Javier Fernández Castro, quien es doctor en arquitectura y director del Instituto de la Espacialidad Humana en la Universidad de Buenos Aires, fundado por Roberto Doberti. Con una destacada trayectoria en hábitat popular, coordinación urbana y proyectos arquitectónicos, se desempeña como profesor titular y secretario de Hábitat. Su influencia en el ámbito académico y profesional está respaldada por premios nacionales e internacionales y una activa participación en diversas asociaciones de hábitat y forma, como la presente Asociación Latinoamericana de Estudios de la Forma ALEF. Procedo a darle la palabra para que dé inicio a su conferencia titulada No es bueno que la vivienda esté sola. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a los amigos de Aleph por invitarme a estar hoy acá. Yo en definitiva casi siempre hablo de lo mismo, que es de proyecto urbano en general o proyecto urbano para el hábitat popular. Y es difícil hablar de otra cosa. Y bueno, tratando de decir lo mismo con un título con un poco más de gancho o cierta pretensión de hilaridad, apareció este título, ¿no? Que, como ustedes saben, tiene ciertas referencias del Génesis, ¿no? El Génesis que no soportaría ningún relato de género contemporáneo, digamos, ¿no? Esto de la mujer como producto de una costilla del hombre, como una especie de subproducto. Lo que estamos haciendo acá es parafrasear un poco esa historia de no es bueno que el hombre esté solo, con esto de que no es bueno que la vivienda esté sola, ¿no? Como recién también nos confirmaba nuestra compañera precedente. Entonces, acá hay un poquito un jueguito en ese Génesis que está escrito en la Biblia, o para los que somos más ateos, algunas otras referencias un poco más pedestres, como alguna película de algún incipiente destape español que hablaba de estas cuestiones. En rigor, de lo que voy a hablar es de una parcialidad de los proyectos urbanos que hemos desarrollado con el equipo del taller y también desde la universidad. Muchos de los coautores de estos proyectos están sentados acá, que tiene que ver con el trabajo sobre algunas playas ferroviarias al interior de las tramas urbanas metropolitanas. La aparición de la necesidad de los proyectos, o la aparente necesidad de proyectos sobre áreas ferroviarias urbanas, puede tener un doble diagnóstico, ¿no? En principio, por la visión que el neoliberalismo ha tenido de las infraestructuras ferroviarias de nuestro país y ese aprovechamiento infinito de las tierras públicas, sea cual sea su utilización. O también, en menor medida, por cierta cuestión de cambio operativo de nuestros ferrocarriles, donde muchas de estas playas ferroviarias, de equipamientos de mantenimiento, de servicios, etc., dejaron de ser necesarias en áreas centrales, se trasladaron a áreas periféricas y estas indeterminados dentro de la trama urbana quedaron un poco como, entre comillas, áreas de oportunidad, con todo lo que esto implica para bien y para mal, ¿no? Se trata de casos como este. Siempre en esta construcción entre teórico y práctica, entre hacer haciendo, pensar haciendo y hacer pensando, cuando toca trabajar sobre este tipo de territorios dentro de la morfología urbana, uno rápidamente sale a buscar alguna bibliografía básica sobre estas cuestiones y entonces aparece este concepto de indeterminado, muchas veces mal traducido como vacío, que viene de la tradición de la morfología francesa con esto de los terrains vagues, ¿no? Alguna infraestructura que ha caducado en su sentido y que por lo tanto aparece como un reservorio semántico que ha perdido su utilidad, pero que sin embargo conserva algunos de los rasgos identitarios precisamente por ese programa que ya no cumple.
Entonces, no se trata en rigor de vacíos, nada hay vacío en la ciudad, nos dijo alguna vez un profesor de urbanismo cuando utilizábamos ese término, algo ha pasado ahí, hay una preexistencia latente, sino que se trata de trabajar sobre unas indeterminaciones de sentido que deben ser resignificadas, resemantizadas. Entonces, la charla va a estar un poco orientada en ver cuáles son los sentidos contextuales que debieran trabajar sobre estos proyectos, plantear algunos niveles muy básicos de estrategias genéricas que se repiten casi en todos los proyectos adaptados a sus circunstancias específicas y luego la mostración de esas producciones específicas muy rápidamente. En principio esta cuestión de que no es un vacío, sino que no es un indeterminado, implica que hay unas improntas previas sobre ese territorio, ¿no? Acá hay un proyecto bastante emblemático, que es este parque diagonal de Miralles y Tagliabue, que al momento de tener que trazar un parque sobre un área ferroviaria desafectada, casi literalmente se toman de los trazados de las vías férreas o de los vestigios de materiales que habían quedado depositados en el suelo, ¿no? El entender que el lugar donde se va a trabajar no es una página en blanco, sino que es si se quieren, retomando el concepto de palimpsesto, un lienzo sobre el cual ya se han escrito algunas cosas y sobre las cuales se va a reescribir. Esto implica considerar la preexistencia como un patrimonio, por ahí no en términos ortodoxos de conservación, pero sí como algo heredado que de alguna manera puede ser revitalizado y utilizado. Se ha mencionado ya en muchas ponencias, lo comentábamos con Alejandro recién, la necesidad de atención a 3 escalas en simultáneos, ¿no? Esta indefinición que tiene el proyecto urbano entre el urbanismo y la arquitectura, en el manejo del centímetro y el kilómetro al mismo tiempo, de estar en una escala intermedia en la cual siempre es necesario volver hacia atrás, hacia una escala mayor para dar cuenta de en qué estructura urbana se va a insertar el proyecto y a su vez que este sistema de coherencias que se va a hacer sobre esa indeterminación es a su vez compuesto por elementos que deben ser especificados, ¿no? Esta cuestión de lo macro, lo meso y lo micro que ha sido tan visitado durante todo el día. El otro tema son las consistencias, digamos, las configuraciones, de qué va a estar hecho este proyecto, ¿no? Y acá es donde aparece siempre la tentación de la especulación inmobiliaria o aún en el desarrollo de vivienda con fines de subsidio, bueno, arrasemos con esta oportunidad, pasemos de la trama por encima y que solo aparezca vivienda, ¿no? Y bueno, también ya se ha dicho muchas veces, y de ahí el título un poco de la charlita, no es bueno que la vivienda esté sola, la vivienda de por sí no hace ciudad, es la mayoría de la ciudad, pero no es la totalidad de la ciudad, ¿no? Y aquí aparece una reflexión en la cual, a partir de un proyecto de investigación en el cual también participamos con la Catoni Basal y la Escuela de Versalles, trabajar el proyecto urbano como un corte, ¿no? Salir de esa especificación organizativa en planta para ver que en este desglose axonométrico, objetual, tema que también se ha charlado aquí a la mañana, podamos ver en qué consiste ese proyecto, ¿no? Cuáles son las capas de programa que se superponen, donde la vivienda es una, quizá la más importante, pero no la única. Siguiendo un poco con las citas francesas, la cuestión que también hablaba Faucillon de la masa externa y la masa interna de las arquitecturas y de los proyectos, ¿no? El proyecto urbano tradicional también tiene una tendencia a esa maqueta de proyectos que hemos hecho nosotros, digamos, no me estoy exculpando ni poniendo fuera de los vicios, de pensar las arquitecturas como volumetrías macizas, ordenarlas en el espacio estructural, pero después no pensarlas al mismo tiempo, esto de
el kilómetro y el centímetro, no pensarlas a su vez como cómo van a ser vividas y percibidas, donde la ciudad es enmarcada por esas arquitecturas, ¿no? Esta ida y vuelta, esta reversibilidad del proyecto. Entonces, ante esta indeterminación, parecieran como estrategias posibles, por un lado esta burda, básica de continuar, de pasar por arriba, o en el otro extremo la de implantar un objeto distintivo más allá de lo que suceda en el entorno. Y esta intermediación, este tercerismo por el cual solemos apostar siempre, que es el de interceder, ¿no? Que haya una diferencia, pero a su vez una continuidad. Que estas dos adjetivaciones no resulten esquizofrénicas, contrapuestas, sino que por el contrario sean una posibilidad de un conocimiento un poco más complejo. Entonces, en este esquemita, el dibujo mayor que aparece ahí, aparece esta cuestión de enmarcar para preservar esa diferencia, pero al mismo tiempo infundir urbanidad en el interior. ¿Cuáles son los elementos que están en juego, que hemos puesto en juego en estos proyectos? Por lo pronto hay una cuestión de elementos contextuales, no me voy a referir ahora a ellos, dejo el chivo de la bibliografía del instituto ahí a un costado. Me interesa más meterme en lo configurativo, en cuáles son los materiales o las consistencias de esto. Frente a este avance en contra de los territorios ferroviarios, por lo menos en el caso argentino, hemos encontrado unos trabajadores ferroviarios y unos conocedores de lo ferroviario que defienden a capa y espada su territorio, que defienden a capa y espada sus áreas operativas, ¿no? En este caso de las playas ferroviarias no se piensa el ferrocarril como algo que debe ser suplantado, sino que debe ser preservado. Y que las áreas que ya no son necesarias para la operación sí puedan entrar dentro del proyecto urbano, porque esas áreas se han trasladado en tanto talleres o lugares de maniobra a lugares más periféricos o rururbanos. Entonces, aparecería una estrategia base que está esquematizada en ese ideograma de enmarcar con un tejido de borde donde aparecería la vivienda, aprovechar esa indeterminación, ese mal llamado vacío como oportunidad de un parque para establecer una nueva referencia, que sea referencia de ese marco y a su vez de su contexto que lo rodea. Esto también estuvo un poco complementado por algunas ecuaciones que venían dadas por la normativa, por la normativa que surge del viejo plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que decía que en todo caso de emprendimiento urbanístico sobre un área vacante, nuevamente vacante, vacío, malentendido, 2/3 de ese proyecto debían ser espacio público y 1/3 debía ser espacio comercializable, ¿no? Y esto, no voy a entrar demasiado en detalle ahora, pero responde a una cierta ecuación de suma cero, donde el tercio construible pagara o financiara los 2/3 de espacio público como aporte al resto de la comunidad. Algunas acciones, algunas concretas, otras proyectadas, otras concursadas sobre la ciudad de Buenos Aires y luego puestas todas en la misma escala. Algunos proyectos primigenios. Oído Berti arrancaba contando el desarrollo de sus poliedros en los años 80 y que los terminó este año. Bueno, no voy a irme tan atrás. Hay apenas algunos proyectos del siglo pasado. De ahí la posmodernidad de algunos dibujos e imágenes y algunos excesos barrocos de representación de entonces, pero básicamente en esta área ferroviaria lo que se hacía era un tejido de borde que enmarca, que libera un parque donde se instalan unas referencias. Lo mismo en algunas revisitas más cercanas de territorios linderos a este territorio que les mostraba recién. El punto donde esta
si se quiere, teoría o concepto de cómo trabajar las playas ferroviarias tiene un punto de organización o de instalación, es en este ejemplo del concurso para la playa ferroviaria de Chacarita, donde precisamente se puede ver en la maqueta, hay un tejido de borde que enmarca un parque y la morfología, la configuración de ese tejido de borde tiene que ver con una serie de pasajes para que ese parque no sea solo de las viviendas enmarcadas, sino también del barrio que las rodea. Había ahí también algunas cuestiones de referencias a la historia de la calle Corrientes que había escrito Leopoldo Marechal, y que este tejido venía a refundar un nuevo capítulo de esa historia de la calle Corrientes, y nos imaginábamos a Marechal asomado a uno de los balcones de esas viviendas. Otro ejemplo sobre la playa ferroviaria de Liniers, en este caso tiene que ver con un tejido lineal, que es un tejido poroso en sus plantas bajas para dar acceso a un parque de escala metropolitana. El concurso para el área de colegiales, donde comprimir la vivienda y el resto de los programas en un área cercana al tejido lindero liberaba un parque lineal de 10 cuadras de largo. Las proposiciones que hicimos con Viviana Colautti para el concurso de Alta Córdoba, donde se recupera esta cuestión del programa por estratos para liberar también un gran parque público. Las operatorias o emprendimientos urbanísticos del Procrear, donde pudimos aplicar casi esto como regla, en este caso las dos playas ferroviarias de Pompeya y Parque Patricios o Barracas, construida en este caso. La misma operatoria del Procrear en Mendoza, rodeando un parque preexistente de nueva factura y como oportunidad de densificación y catalización urbana de desarrollo de su entorno. El propio proyecto del barrio 31, Carlos Mujica, en el que participamos desde sus inicios, entre el 2002 y el 2017, que también implica la ocupación de una tierra ferroviaria como oportunidad de vivienda nueva de realojo y un parque de borde por la presencia de la autopista. Y algunos proyectos más recientes para el municipio de La Matanza, en este caso la afectación de la playa ferroviaria de su estación central en San Justo, de un ferrocarril que tiene la particularidad, está muy desaprovechado, digamos, es un ferrocarril que recorre transversalmente todo el área metropolitana, el único que tiene esa traza de intersección con el haz de ferrocarriles que surgen desde el centro hacia el interior o viceversa, y en este caso la posibilidad de un proyecto, al revés, de un proyecto urbano que proponga la vuelta del ferrocarril a ese lugar a partir de la concentración de un centro cívico y algunas oportunidades de desarrollo de tejido en su derredor. Y por último, para cerrar, un proyecto en el cual están sus autores acá, Matías Tosini y algunos otros compañeros de trabajo, que tiene que ver con una actuación directa de estas playas ferroviarias, pensadas también para proyectos de rehabilitación de área popular. Las dos áreas que ven ahí en celeste o en cian, son dos viejos núcleos habitacionales transitorios, los argentinos sabrán de qué hablo, unas viviendas miserables que hizo la dictadura de Onganía, casi como corralones militares donde se apiló la gente, en espera de ser educados para la urbanidad, que eran los grandes conjuntos que se hacían por aquellos años, ¿no? Se sacaba a la gente de las villas, se las llevaba a estos núcleos transitorios, de ahí su nombre, para que fueran educados en ciertas características urbanas para merecer después los conjuntos fallidos de la peor modernidad, no de la buena. Ese traslado definitivo a los conjuntos, quizá para bien de sus habitantes, no llegó a darse. El espacio violeta era el espacio donde se iban a construir esos conjuntos. Y finalmente, por el transcurso de la historia y la no construcción, ese propio terreno que estaba vacante para el conjunto habitacional definitivo fue a su vez ocupado
por otros sectores populares en búsqueda de su lugar en el mundo. Con lo cual, esto se terminó constituyendo como 3 barrios con un profundo conflicto entre ellos, ¿no? Culpándose mutuamente de no haber terminado la obra porque había sido ocupado el terreno para hacerlo. En este caso, lo que ven en marrón, el triángulo que ven en la parte superior de la imagen y el más pequeño que ven en la parte inferior, son precisamente indeterminados de esa playa ferroviaria que nos permiten hoy trabajar en viviendas nuevas para después trasladar en esos lugares a la gente de los núcleos habitacionales transitorios 70 años después de reivindicación de tener la vivienda propia a una vivienda definitiva y después poder nuevamente actuar sobre esos territorios que por su propia estructura hoy son irrecuperables como patrimonio de mejoramiento. Algunas imágenes de las tipologías de vivienda propuestas que tienen, tiene financiamiento internacional, el mismo financiamiento internacional que tuvo en sus orígenes los núcleos habitacionales transitorios y los proyectos de la modernidad, que quizá en un ejercicio de mala conciencia y de culpabilidad están admitiendo unas mayores inversiones debido a la cantidad de años que esa población estuvo esperando estas viviendas. Entonces aquí hay una proliferación de cuidados materiales, espaciales, en los cuales no tengo tiempo de abordar, pero que están publicados en la página del instituto y pueden acceder a ellos, bastante inusual, lamentablemente inusual, para lo que es la media de la vivienda subsidiada en la Argentina. Y aquí una imagen de principios de año de la obra, de uno de estos módulos de vivienda nueva que están felizmente en construcción y que, a pesar de la desgraciada iniciativa de suspender toda obra pública en la República Argentina, esto, como tiene un financiamiento internacional comprometido, continúa hasta su finalización. Para cerrar, y volviendo a esta paráfrasis del Génesis, el religioso menos pensado acá adentro. No es bueno que la vivienda esté sola, pero como dice el Génesis, haremos ayuda idónea para ella. Muchas gracias.